Bienvenidos, amados hermanos, Dios les bendiga. Estamos realmente muy agradecidos de poder estar con ustedes en nuestra escuela de capacitación ministerial virtual. A continuación, permítame entregarles algunas recomendaciones para que pueda llevar de una manera óptima nuestros cursos. Número 1. Busque un lugar cómodo y libre de distracciones. Es importante que usted pueda tener un ambiente libre de ruidos, libre tal vez de incomodidades, para que usted pueda desarrollar de manera adecuada sus cursos. Número 2. Considera el horario de estudio. Nuestro curso comprende desde las 9:45 de la mañana hasta el mediodía, donde la primera hora será para ver el video y también revisar el material que nos envían nuestros maestros. Recuerda que la última hora será para resolver el cuestionario. Número 3. Recuerda que este video estará disponible solo hasta el mediodía. Número 4. Los cuestionarios deben ser entregados hasta el mediodía. Solamente aquellos cuestionarios que sean entregados hasta esa hora serán evaluados en base a 20. Los cuestionarios entregados a partir de las 12:01 en adelante serán evaluados en función a 15. Número 5. Puedes presentar tus cuestionarios a través de un documento en Word, una fotografía, tal vez lo puedes escribir en una hoja y tomarle alguna fotografía. Y recuerda que debes hacer llegar tanto el documento o la foto directamente a tu profesor a su WhatsApp personal. Y número 6, recuerda que culminar satisfactoriamente nuestras clases nos permitirán recibir un certificado al final de nuestros estudios. Muy bien, amados hermanos, ahora sí los dejo con sus maestros y veamos juntos la clase de hoy. Bienvenidos, amados hermanos, en esta oportunidad, una vez más, a esta sesión número 7, donde estaremos estudiando la vida del apóstol Pablo, obviamente cuyo título, Modelando un carácter conforme a Jesús. Y por esta razón, diríamos del apóstol Pablo, amados hermanos, que es un ejemplo para nosotros en lo que concierne a la construcción de un carácter. No solo nos enseña acerca del tema, sino que vivió esta experiencia. Cuando el apóstol Pablo tuvo su encuentro con el Señor Jesucristo, era un hombre orgulloso, un hombre duro y hasta podríamos decir un hombre sanguinario, escudado obviamente en su religiosidad. Dio rienda suelta a la violencia que de hecho encerraba su alma. Él fue quien vio apedrear a una persona sin inmutarse en lo mínimo. Pudo correr tras mujeres y niños para castigarlos por el solo hecho de que no pensaban como él. Pablo, obviamente como Saulo, buscó sobresalir en la vida y llenó su mente de conocimiento y su corazón de religión prepotente. Todo ello lo convirtió en un religioso superficial e hipócrita, amante de la letra y de la apariencia. Fue un perfecto fariseo. ¿Sabía Saulo de Tarso que algo andaba mal en él? Seguro que sí. El vacío en el alma es vacío que se siente. Nadie puede obviarlo. Cierto es que se puede pretender ignorarlo, pero cuando el corazón está vacío, la resonancia de nuestros malos actos es intolerable. Esto explica por qué cuando no hay un carácter que sostenga la vida y la hipocresía llena el alma, los campanazos de la culpa en la conciencia son insoportables, quedando como únicas vías de escape el cinismo o en otro caso el verdadero arrepentimiento. Ahora, después de ese encuentro maravilloso con Jesús de Nazaret, en aquel camino hacia Damasco,
Saulo emprendió la difícil pero imprescindible tarea de construir un carácter. Él sabía que necesitaba nuevas columnas que estuvieran en su vida, teniendo a Jesús en su corazón. Ahora, obviamente, con Cristo en su corazón tenía el fundamento, tenía la base, pero debió construir una nueva estructura con virtudes que reemplazarán a los vicios, por ejemplo, ¿no? Las buenas motivaciones tenían que ocupar el lugar de las malas motivaciones. Él sabía que tenía que darse un cambio completo en sus actitudes, pasar del egoísmo al amor, del orgullo a la humanidad, a la humildad, perdón, de la violencia a la paz, de la mezquindad a la generosidad, de la intolerancia a la paciencia. Ahora, esto no significa que Pablo no tuviera algunas virtudes. No, lo que pasa es que unas cuantas no bastaban, porque las virtudes no pueden ser la excepción de la vida, deben ser la regla, la constante. Y Pablo, de hecho, requería que las virtudes de su nueva y flamante fe lo llenaran, lo colmaran su vida. Debió pasar del fariseísmo ahora al cristianismo. Por esta razón, el apóstol Pablo necesitaba de un modelo a seguir. Por eso, en esta oportunidad vamos a ver la importancia de un modelo. Lo primero que tuvo que hacer Pablo para lograr la construcción de un carácter cristiano fue tomar un modelo. Tenía que ser así, porque de lo contrario, ¿a quién iba a seguir? ¿A quién iba a imitar? Los hombres y mujeres de quienes habla la Biblia que llegaron a desarrollar un buen carácter, generalmente tuvieron modelos. Tal es así. Podemos mencionar, por ejemplo, Josué. ¿A quién tuvo como modelo? Dígame usted, ¿a quién tuvo como modelo? Sí, a Moisés. Así es. Josué tuvo como modelo a Moisés. Eliseo también tuvo su modelo. O sea, ya sabes de quién me estoy refiriendo, ¿no es verdad? A Elías. Ruth tuvo como modelo a Noemí, ¿cierto? Esther tuvo como modelo a Mardoqueo. Y así podemos seguir enumerando. Ahora, ¿a quién tuvo como modelo? Pablo. Entonces, surgió para él la persona del Redentor. Jesucristo no solo fue su Salvador, sino que también fue su modelo a seguir. El apóstol Pablo buscó ser igual a su Señor. El apóstol fue el hombre que trabajó día a día en su carácter, porque recuerde, Dios obviamente toca su corazón, el Señor está en el corazón del hombre. Esto es lo que sucede, ¿no? Dios viene a tu vida, por ejemplo, en el caso de nosotros, Dios viene a nuestra vida y ahora la formación del carácter va a ir en la medida en que nosotros vayamos rindiendo nuestras vidas. Por eso dice que el apóstol Pablo trabajó día a día en su carácter. Es que Dios fue formando su carácter, es verdad. Pero Pablo tuvo que ir rindiéndose. Pablo tuvo que decir, Dios, aquí está, estos son mis emociones, aquí está, Señor, esta área de mi vida, tal y cual área, Señor. Fíjese, yo quiero cambiar todo, me rindo todo, lo rindo todo, Señor. ¿Te das cuenta? Y cómo de pronto Pablo tuvo que ir muriendo cada día. Y Pablo en algún momento, por ejemplo, en Gálatas 2:20, ¿te acuerdas que dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Nos habla de un hombre que rindió completamente su vida. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo obviamente fue el hombre que trabajó día a día en su carácter. Constantemente buscó cambios, no se dejó arrastrar por el error de pensar que un gran logro es lo último. No aceptó la pretensión de sentirse perfecto, ni un producto ya terminado. Él dijo,
no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello que para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo, dice Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y entendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Definitivamente el apóstol Pablo sabía que a él le tocaba una parte de esta tarea. Debía decir no a los viejos vicios, a las malas costumbres. También debía cuidar su corazón y no alimentarlo con cosas que fortalecieran al viejo hombre y lo animaran a recuperar el dominio perdido. Pablo tenía que vigilar su mente, tenía que vigilar su corazón. Sus pensamientos debían ser conforme a Dios. Sus sentimientos y sus emociones tenían que ser rectos y sanos. Pero la pregunta, ¿cómo conocer la mente de Dios? ¿Cómo saber cuáles son los sentimientos y las emociones correctas? La palabra de Dios, la cual debía amar y estudiar con dedicación, le fue revelado. Ahora, hermano, hermana, como era Cristo su redentor y modelo, al cual él debía ir conformándose, la palabra viva le ayudaría a conocer su propio corazón, sus flaquezas y tendencias torcidas. Le haría ser un hombre entendido en los misterios y secretos del corazón humano. Así, aprendiendo poco a poco, iría convirtiéndose en un nuevo hombre conforme a la imagen de Cristo Jesús. Pero Pablo no pudo hacer todo esto solo. Necesitó que alguien tallara en él la figura de Cristo. Él era cual roca de mármol viviente que podía vigilar algunas cosas que se estaban obrando en su vida, pero no podía hacerlo todo por cuenta propia. Pablo necesitó un escultor, requirió de unas manos no solo poderosas, sino todopoderosas, que hicieron el trabajo hasta concluir la obra. Gloria a Dios que no estuvo solo. Pablo siempre estuvo acompañado. El Espíritu de Dios estuvo con él y en él para esculpir la imagen de Cristo. Él lo fue convirtiendo en el vivo retrato de su Señor. El escultor divino plasmó en Pablo las características especiales, por ejemplo, del amor de Cristo, su mansedumbre y humildad, su paciencia y templanza. Él lo llenó de gozo y paz para que pudieran enfrentar la vida y disfrutarla. También produjo en él honestidad para que reconociera sus fallas y errores y le impulsara a corregirlos. El amoroso y paciente espíritu trabajó con él mano a mano, paso a paso, para convertirlo de una tosca roca de mármol a una obra de arte digna de la gracia y el poder de Dios. Fíjate qué podemos aprender del apóstol Pablo, mis amados hermanos. ¿Qué podemos aprender aquí? Y esto es interesante porque Pablo en esta parte, pues definitivamente él lo que hace es tratar de tener la misma característica de su Señor, de su modelo. Ahora preguntamos, pues el apóstol Pablo trabajó arduamente para que ese carácter sea fraguado en él, en su vida. Y si lo hizo así, ahora la pregunta es, ¿usted cree que no puede hacerlo también en la vida de cada hombre
en estos tiempos, que rinde su vida completamente y que le entrega por completo. ¿Cuál sería ese obstáculo, ese impedimento para que el carácter de Cristo no se pueda fraguar en la vida, en la vida de cada persona? ¿Cuál sería? Obviamente esto es para poder pensarlo, ¿no? Y yo creo que usted tiene la respuesta. Así que puede responder con toda libertad. Puede ir meditando en estas partes, en estos párrafos. Ahora, sigamos. Pablo tuvo que aprender a conocer y a confiar en el Espíritu Santo. Tuvo que dejarse guiar por él y rendirse en sus tiernos y amorosos brazos para que lo gobierne cada día, en cada acto, en todo instante. Pablo sabía en el Espíritu, obviamente lo anhelaba celosamente. Pablo entendía que ahora él había sido tomado de ese mundo oscuro y había sido traído a la luz de Cristo para que ahora él pudiera ser de Cristo y para Cristo. Ahora, Pablo, pues también ahora tendría que no solamente, ojo, no solamente Pablo sabía en el Espíritu lo que el Espíritu anhelaba celosamente, pero también, ojo, que respetarían su querer y su voluntad. Pablo sabía, obviamente, que definitivamente Dios es un Dios muy respetuoso, en el sentido de que mientras que Pablo no le rindiera, el Señor no iba a trabajar en él y con él. Por esa razón, el Señor pues es reconocido por el apóstol Pablo como su sustentador, como su consolador, como el Señor de su vida, y Pablo va rindiéndose poco a poco para que ese carácter especial del Señor, obviamente porque Pablo lo que quiere es imitar a su modelo, imitar a su maestro, entonces ese carácter va a ir forjándose en la vida del apóstol Pablo, y vaya que sí lo fue. Él y solo él lo retornaría, obviamente, al carácter de su creador. ¿Quién lo haría? El Espíritu. El Espíritu Santo estaría obrando en la vida del apóstol Pablo. Qué maravilloso es a través de este material poder ver cómo el Espíritu Santo fue formando el carácter de Saulo, ahora Pablo, de hecho, hasta poder transformarlo en este carácter hermoso, el carácter de Cristo, fraguado en la vida del apóstol Pablo. Por ejemplo, Adán y Eva fueron creados por Dios a su imagen y semejanza. Usted lo sabe. Es decir, con el carácter de Cristo, obviamente, es lo que fueron formados ellos. Pero el pecado los desfiguró e injertó en esos maravillosos corazones una nueva y mala semilla, la semilla del mal. Desde aquel entonces, los hombres y las mujeres han tenido que luchar con una manera de ser que obviamente les es adversa. El corazón humano es descrito en la Biblia como es engañoso y perverso, ¿no? Esto definitivamente es innegable porque el corazón humano hace el mal aún sin quererlo. Por otro lado, ni el mismo hombre conoce su propio corazón. ¿Tú conoces tu corazón, mi hermano, hermana? ¿Usted conoce su corazón? No lo conozco porque eso es lo que me dice la Biblia, ¿no? Engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién podrá conocerlo? El hombre no conoce su propio corazón, pues está lleno de dobleces y curvas. Y a cada paso aparece algo nuevo, y no necesariamente para contentamiento propio o para bendición de otros. Nadie que haya vivido un poco podría decir con honestidad que su corazón no necesita un cambio, que su carácter no debe ser, que ya no necesita ser renovado. Tal como hemos visto en estos breves párrafos, o desde que hemos empezado la lección hasta aquí, todo lo que hemos visto, muchos hombres y mujeres
definitivamente han buscado un nuevo corazón. Y si nos remontamos a las 6 sesiones anteriores, ¿te das cuenta? Todos esos hombres que hemos visto, David, Salomón, Abraham y otros hombres más, ¿no? ¿Te das cuenta de que realmente, pues todos ellos han buscado, ¿qué cosa? Un nuevo corazón, que un carácter nuevo haya sido fraguado en sus vidas. Y lo han hallado. Han buscado un nuevo carácter y lo están fraguando. La esforzada gente de la cual hemos escrito o hemos leído, obviamente nos han trazado pues el camino para seguir esas mismas pisadas. Esos hombres que hemos visto durante todas estas clases nos han marcado pautas a seguir. ¿De qué manera nosotros también podemos hallar, podemos tener estas características en el carácter personal nuestro? No tenemos por qué quedarnos solamente con el lamento. Debemos decidirnos por un cambio y poner manos a la obra, porque no hay nada mejor en la vida, nada más justificado que el esfuerzo por construir un carácter. Ahora veamos la actitud de Pablo ante el sufrimiento. Como podemos comprobar por el libro de los Hechos de los Apóstoles, toda la historia de la iglesia está llena de dificultades y persecución. El propio nacimiento de la iglesia fue con gran dolor. Muchos cristianos no quieren aceptar este hecho en sus vidas y buscan eludir esto, por ejemplo, metiéndose en una caparazón, pero no fue el proceder del apóstol Pablo. En primer lugar, el apóstol Pablo tuvo que dejar de lado todo resentimiento, y esto es parte del carácter de una persona. Es decir, que el sufrimiento hizo que de pronto fuera fraguándose este carácter, porque bien uno puede decidir estar resentido con alguien o puede dejar de lado el resentimiento. Para que el Dios comience a trabajar en ti, obviamente tú tienes que tomar también una decisión y decir: Dios, yo decido no estar resentido con tal persona. Ayúdame, Señor. ¿Se da cuenta? Entonces yo tomo la decisión y el Señor viene y comienza a fraguar ese carácter en mi corazón. Como hemos visto, entonces Pablo sufrió mucho, pero sin embargo notamos que en su alma no quedaba ni una pizca de acusación o de amargura contra el Señor. Por el contrario, llegó a decir que nos gloriamos en las tribulaciones. Y uno puede ver, Pablo sufrió, Pablo estuvo en la cárcel, Pablo fue apedreado, Pablo fue maltratado. ¿Te imaginas el sufrimiento del apóstol Pablo? Esto era así porque él entendía que todas estas adversidades eran usadas poderosamente por el Señor para la formación de su carácter, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahora yo te pregunto, ¿qué tipo de tribulación estás pasando tú? Porque esto nos tiene que enseñar a algo. Todo esto, lo que vamos aprendiendo, mis amados hermanos, a algo nos tiene que llevar. A algo tenemos que aprender. Y esto nos enseña algo importante. Los sufrimientos que pasamos, las aflicciones, las adversidades, los problemas que usted y yo estamos pasando, esto nos enseña a fraguar un carácter, el carácter de Cristo en nuestras vidas. Inicialmente, cuando comenzamos el curso, dijimos que el objetivo era, ¿qué cosa? Ser como Cristo. Ser como Cristo. Entonces, se da cuenta ahora el apóstol Pablo, ahora está tratando y él dice, él está decidido a no estar resentido con nadie. Pero, ¿sabes? Parece que también aceptaba con satisfacción el apóstol Pablo sus pruebas y penalidades en la esperanza de que de este modo sus convertidos, obviamente personas que él había compartido, ¿no? Sus convertidos y demás creyentes pudieran ser librados de las mismas cosas. Es decir, por eso que un día en algún momento el apóstol Pablo dice: imítenme a mí, así como yo imito al Señor Jesucristo.
Pablo no se convirtió en un amargado. Nunca culpó a Dios por su sufrimiento. Él lo recibió todo como parte de su compromiso con Cristo y confió en que Dios se encargaría de todo. En segundo lugar, el apóstol Pablo decide no rendirse, tampoco volver atrás. Se mantiene firme, mirando, puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de su fe. Hubo ocasiones cuando Pablo sufrió presiones tan agudas que no estuvo seguro de poder seguir viviendo. Sin embargo, él nunca volvió atrás. Nada le hizo retroceder, nada le hizo rendirse. Cuenta la historia de que cuando, por ejemplo, el señor Winston Churchill era un muchacho y asistía a la escuela, repitió 3 veces el 8º curso porque le costaba aprender. Es algo irónico que años después la Universidad de Oxford le pidiera pronunciar el discurso de la fiesta de graduados. Para este acontecimiento llegó con sus acompañantes habituales, un bastón y un sombrero de copa. Interesante. Mientras se aproximaba al podio, el público le brindó aplausos de aprecio. Churchill, obviamente con pausado ademán, calmó la multitud mientras se disponía a hablar ante sus admiradores. Luego colocó el sombrero sobre el atril y, mirando directamente a la ansiosa audiencia, gritó con una voz llena de autoridad: ¡Nunca se rindan! Impresionante. Transcurrieron algunos segundos, el auditorio se quedó en silencio. Se levantó, puesto de puntillas, y gritó nuevamente: ¡Nunca se rindan! Y aún hizo lo mismo una tercera vez. Sus palabras retumbaron a través del auditorio. Todos permanecieron inmóviles y callados mientras Churchill alargaba su brazo en busca de su sombrero. Ayudándose con su bastón, abandonó la tribuna. Su discurso había terminado. El discurso de graduación de Churchill fue sin duda el más corto y elocuente jamás pronunciado en Oxford. Aún así, su mensaje fue también uno que todos los presentes recordaron durante el resto de sus vidas. Ahora, volviendo a la historia del apóstol Pablo, fíjate, hermano, porque un paréntesis para poder ver cómo es lo que vivió el apóstol Pablo. Fíjese, inclusive trasciende, y cómo un hombre como Churchill simplemente dice: nunca se rindan. Y esto fue lo que el apóstol Pablo obviamente estaba viviendo. Quizá uno de los acontecimientos que más marcó su relación con Bernabé fue la deserción de Juan Marcos, cuando llegaron a Perge de Panfilia. Sin motivo aparente, él les abandonó y regresó a Jerusalén. Sin duda es difícil seguir adelante cuando uno se siente abandonado. En esos momentos es fácil ceder al desánimo y desmayar. Y hay que decir que en el ministerio cristiano, en el servicio, en donde quiera que podamos estar, pues siempre se producirán deserciones. Muchas personas abandonarán el barco, muchas personas abandonan las iglesias sin razón alguna, pero el viaje continúa y Pablo no era de los que retrocedían. Ellos siguieron adelante con la mirada puesta en el objetivo. Por supuesto, esto es una demostración de madurez. Y hay aquí otra característica en el carácter, la madurez cristiana. Tampoco los detractores le hicieron retroceder. Como ya hemos visto, cada iglesia que Pablo fundaba era visitada por sus opositores, que no solo ponían en duda su autoridad apostólica, sino que les predicaban otro evangelio basado en las obras de la ley. Eran personas críticas, muy negativas, que cuestionaban todo lo que Pablo hacía, intentando señalar en él las motivaciones más oscuras. Por supuesto, todo buen ministro tendrá sus detractores que le seguirán. Todo creyente, todos los hermanos, siempre vamos a tener detractores por todas partes. Estos abundan, son decididos y perseverantes, están en todas partes, incluso aún en la iglesia, y aunque en muchas ocasiones no se den cuenta, son obstáculos de Satanás para el avance de la obra de Dios. Es cierto que nosotros ahora admiramos a Pablo, pero él también fue despreciado en su tiempo. Por esto
pero esto tampoco consiguió alterar el curso de su ministerio. Pablo no se atemorizó ni perdió el enfoque, tampoco empezó a lloriquear ni a vacilar y por supuesto no se planteó cambiar el mensaje buscando mayor aceptación. Por ejemplo, cuando era rechazado en las sinagogas judías, obviamente, pues él salía de allí y se iba a los gentiles. Al apóstol Pablo no le importaba la fama o la fortuna, no dependía del aplauso de los demás. Él no hacía caso de esas cosas pasajeras. Su única ambición era que Cristo fuera predicado allí donde no había sido nombrado. Pablo es un buen ejemplo de esta voluntad férrea. Aplique bien y fíjese bien, voluntad férrea. Otra característica especial. Una voluntad férrea de seguir adelante sin rendirse. Podemos recordar todas las calamidades que Pablo y Bernabé tuvieron que pasar en su primer viaje misionero. Al llegar de regreso a sus casas, muchos en su lugar habrían pensado que ya era suficiente, que ya habían pagado el precio. Pero Pablo no era así. Al poco tiempo buscó a Bernabé con la finalidad de regresar nuevamente a los mismos sitios donde habían estado anteriormente, y esto a sabiendas de que muy probablemente volverían a tener los mismos problemas y aún hasta peores. Y alguien de repente diría: oye, pero qué masoquista es Pablo. No, es el amor, es la perseverancia, es esa voluntad férrea de seguir adelante con el ministerio, con el llamado y con el propósito que Dios le ha dado a la vida de un hombre. En otra ocasión, cuando una multitud de fanáticos rugientes se levantaron en Éfeso contra los creyentes, Pablo no vaciló en ir a presentarse inmediatamente ante ellos, pero los discípulos no lo dejaron. A Pablo nunca le faltó el valor. Y eso, a pesar de todo lo que haya sufrido. Nos sorprende realmente cómo después de que fuera apedreado en Listra, al día siguiente salió de la ciudad rumbo a Derbe para continuar predicando la palabra. El entusiasmo de Pablo nunca flaqueó y nunca pensó en volver atrás. ¿Se da cuenta? Por eso, en tercer lugar, ¿sabes? Es estar animado constantemente. Él tenía que seguir sin desanimarse. Ya hemos considerado que las presiones que atravesó Pablo fueron muy intensas. Además, hubo momentos en los que estuvo solo, sin tener a nadie, obviamente, en quien apoyarse. Por otro lado, sufrió muchas desilusiones en la obra de Dios. En algunos casos hubo personas que prometían mucho, pero que se echaron hacia atrás. En otras ocasiones, algunos de sus colaboradores le desampararon y se volvieron al mundo cuando él más lo necesitaba. También hubo momentos cuando la obra que realizaba parecía que no avanzaba. Por un lado, estaban los judaizantes que se infiltraban en las iglesias que él fundaba para pervertir el evangelio que les había predicado. Por otro lado, a veces crecían los problemas internos en las iglesias que parecían no madurar, sino que se consumían en luchas internas. Todos estos problemas pueden llevar al desánimo y a la pérdida del entusiasmo. Pero Pablo perseveraba bajo todas esas presiones. Cuando escribe a los Corintios, hace una lista de todas las adversidades por las que atravesaba, pero finalmente concluye: no desmayamos. No desmayamos. La razón se encontraba en el poder de Dios. El ministerio que permanece es el ministerio que persevera tenazmente durante periodos de gran persecución. No es el vacilante, no es el que necesita del aplauso de la gente, de la aprobación de la gente. No, por eso Pablo no predicaba, no enviaba un mensaje para poder hacerle sonar algo muy atractivo, que sea algo que le haga sonreír a la gente. No. Pablo predicaba la palabra, esa palabra inalterable, y si de pronto tenía que llegar fuertemente al corazón del hombre, entonces obviamente igual Pablo lo tenía que hacer. Por eso, en cuarto lugar, ¿sabe qué? Pablo
siguió adelante sin permitir que las circunstancias determinaran su actitud. Después de que Pablo y Silas fueron azotados con varas y encarcelados en Filipos, ellos cantaban himnos a Dios. Obviamente, muchos en esas mismas circunstancias estarían lamentándose de su desgraciada situación, pero Pablo y Silas se negaron a permitir que las circunstancias determinaran sus actitudes. En quinto lugar, ellos estaban mostrando contentamiento en la adversidad. Pablo mostraba contentamiento aún en la situación adversa. En la carta que escribió a los filipenses, Pablo menciona varias veces sus circunstancias, todas relacionadas con su confinamiento como prisionero. No es difícil imaginarnos cómo estuvo. Obviamente esto tuvo que afectar a un hombre tan dinámico como Pablo. Su deseo habría sido andar de ciudad en ciudad, predicando en las calles y plazas, fundando nuevas congregaciones, allí donde el evangelio todavía no había sido predicado, pero llevaba mucho tiempo privado de esto, hasta donde sabemos. Pasó 2 años encarcelado en Cesarea y otros 2 en Roma. Otra persona en su lugar se habría desesperado después de tanto tiempo encerrado dentro de las estrechas paredes de una prisión. Pero Pablo no permitió que sus circunstancias le obligaran a terminar su carrera antes del tiempo marcado por el Señor. Leyendo las cartas que escribió desde su cautiverio, comprobamos que su mente no se estancó en la inactividad y la desesperación. Por el contrario, se valió de todas las posibilidades que su nueva situación le proporcionaban y convirtió aquel reducido cuarto en un cuartel general desde el que, obviamente, desde allí tenía que él dirigir una incesante actividad misionera. En aquella celda fijó el punto de apoyo de una palanca con que movió el mundo. No permitió que las injusticias que sufría le llenaran de amargura e irritación y buscó nuevas oportunidades para hacer el bien en las situaciones que se le presentaban. Y si nosotros reflexionamos sobre esos años de la vida de Pablo, fácilmente podríamos concluir que fueron los más fructíferos de su ministerio. Por un lado, pudo predicar a los soldados que le custodiaban por turnos, de tal manera que el evangelio fue conocido en todo el pretorio. Y así comenzó un avivamiento que se extendió por los cuarteles de la casa imperial, pero también el hecho de que Pablo estuviera inmovilizado en una cárcel le impedía visitar las iglesias que él había fundado, de tal modo que tuvo que escribir varias cartas para tratar los diferentes problemas que iban surgiendo. Sin duda esto fue dirigido por la providencia divina, porque si Pablo hubiera ido en persona a estos lugares, nosotros, amados hermanos, no dispondríamos hoy de muchas de sus cartas y habríamos perdido su importantísima enseñanza. Ante esta perspectiva, el apóstol Pablo sentía gozo en medio de sus tristes circunstancias, como él decía: Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Cuando veía que el evangelio progresaba y que el Señor Jesús era ensalzado, Pablo estaba contento y podía seguir sufriendo hasta lo sumo. Pablo no permitió que sus circunstancias determinaran su grado de contentamiento. Vivía por encima de sus circunstancias y no estaba dispuesto a sentirse como una víctima digna de compasión. No iba a cultivar un carácter avinagrado, un hombre que iba a estar renegando de todo, un hombre que iba a estar amargado toda su vida. No, ni se iba a endurecer por las dificultades. No iba a decir: no, bueno, Dios no me hace caso, Dios me olvidó, Dios no existe para mí, fíjese cómo a los demás los trata bien y yo qué cosa soy. No, Pablo no hizo nada de ello. No se iba a llenar de rencores ni a volverse un hombre negativo. Y todo esto porque entendía que él estaba allí por decisión divina y por lo tanto decidió someterse gustosamente a la situación. Por eso Pablo decía: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Pablo no era el hombre que miraba con nostalgia hacia el pasado. Su mente estaba constantemente enfocado en el futuro, así que siguió adelante resuelto a mantener su enfoque en la misión. Y en sexto lugar, no perdió la frescura espiritual. El estancamiento espiritual es hoy uno de los problemas más comunes del liderazgo cristiano. Y esto es grave porque cuando perdemos la frescura espiritual, nuestra visión empieza a empañarse. Dejamos de ver la gloria del Evangelio y ya no nos emociona servir al Señor. Y por supuesto, tampoco sentimos ningún entusiasmo por servir a nuestros hermanos. En vez de riachuelos de agua fresca que descienden de la montaña, empezamos a parecer, obviamente, agua estancada. Pero, ¿cómo es posible, en medio de todas las presiones que nos acosan, mantener la frescura espiritual? El apóstol Pablo conocía bien el secreto. Él mantuvo la misma ilusión desde el comienzo de su ministerio hasta el final. La clave está en una renovada comunión con el Señor cada día por medio de la lectura diaria de la Biblia y la oración. Esto es lo que nos deja el apóstol Pablo. Entonces, cuando dejamos de mirar al Señor, los obstáculos parecen mayores y fácilmente nos desanimamos en un ámbito diferente, definitivamente. Pues muchas otras personas, al ver una serie de obstáculos, pues habrían, como creyamente dice, habrían tirado la toalla. Pero Pablo se mantuvo firme. Pablo, obviamente, fue formado en carácter para ayudar a otros. Pablo, si Dios formó el carácter, estas características, obviamente fue fraguado en la vida de Pablo, fue para ayudar a otros. Ayudó, obviamente, pues fue capacitado para consolar a otros. El sufrimiento personal siempre nos va a capacitar para consolar a los demás. Y si a alguien se le muere un hijo, por ejemplo, Dios le utilizará en la vida de otro padre que está sobrellevando la pérdida de un hijo. Definitivamente, o sea, cada experiencia pasada es para poder entender a otra que también está pasando esta misma experiencia. Por eso Pablo, escribe la carta, y en sus cartas él puede ayudar, puede consolar, puede dar esas palabras de ánimo a cada uno de sus lectores, ¿no? Por eso el apóstol Pablo fue inclusive, ¿no? Fue fraguado en este carácter, pues para que él pueda enseñar a las iglesias, ¿no? Nos enseña inclusive a nosotros a esperar en Dios, y Pablo supo esperar en Dios. Esto es para nosotros importantísimo. Nos libera del orgullo y nos hace depender de Dios. Claro, porque el apóstol Pablo, esto fue lo que aprendió. Aprendió a vivir en esa humildad. Fue liberado de todo orgullo. Como fariseo era orgulloso, pero cuando vino a Cristo, aprendió a que ahora tiene que depender de Dios. Ya no de Él, no de sus conocimientos, no de sus habilidades, no de lo que Él sabe. No, nada de eso. Por eso es que el apóstol Pablo, para nosotros, ¿no? Yo creo que así como Él dijo, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Es interesante, mis amados hermanos, entonces, que Dios bendiga este tiempo especial, que el Señor en cada uno de nuestras vidas, pues permitámosle que el Señor pueda fraguar esas características tan especiales como también como el apóstol Pablo lo hizo, permitió que el Espíritu Santo fraguara ese carácter especial en la vida del apóstol Pablo. Esperando que esta lección pues haya sido de mucha bendición, grandes lecciones para nuestras vidas, y obviamente también pues deseamos de todo corazón que ese carácter especial que Dios desea para nuestra vida, pues sea fraguado en cada uno de nosotros. Permitámosle al Espíritu Santo obrar, actuar en nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Muy bien, ahora que ya hemos escuchado nuestras clases, llegó el momento de resolver nuestros cuestionarios. Quisiera recordarles algunas recomendaciones. Número 1, recuerda que este video está disponible solamente hasta el mediodía, así que si tiene que hacer algunas revisiones, hágalo en este momento. Número 2,
Los cuestionarios deben ser entregados hasta el mediodía. Solamente estos cuestionarios serán evaluados en función a 20. Los cuestionarios entregados a partir de las 12 y 1 en adelante serán evaluados en base a 15. Número 3. Puedes presentar tu cuestionario a través de un archivo en Word. Puedes tomar también una fotografía a través de una hoja en la que resuelves tu cuestionario. Y 3. Debes recordar que ese cuestionario debe ser enviado directamente al WhatsApp personal de tu maestro. Y número 4. Recuerda que culminar satisfactoriamente nuestras clases nos permitirán recibir un certificado al final de nuestros estudios. Dios te bendiga.